Nos comunicamos de inmediato con la doctora Lely Solari. Ella es directora del Centro Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hablar sobre las pruebas rápidas y las pruebas moleculares con ella. Doctora Solari, buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, queríamos que nos diga, el tiempo es corto en televisión, cómo están funcionando los números entre las pruebas moleculares y las pruebas rápidas que se están haciendo diariamente, porque entendemos que hay una contabilidad directa, como si supusieran, como si significaran lo mismo los resultados de unas y otras. Gracias por la pregunta, que me permite, yo creo, aclarar un punto importante, que son las pruebas moleculares y las pruebas inmunológicas son complementarias. Nosotros en este momento estamos realizando entre 1.000 y 1.500 pruebas moleculares diarias a nivel nacional. Sin embargo, la posibilidad de realizar las pruebas rápidas, las pruebas inmunológicas, es mucho mayor porque no requieren, digamos, un laboratorio de alta complejidad. Se pueden hacer en la cama del paciente y nosotros en este momento estamos realizando entre 5.000 y 7.000 pruebas rápidas diarias. 7.000 Desde el 1 de abril y a la 1.500 fecha, moleculares. Gracias a las pruebas moleculares hemos identificado un promedio de 7.520 pacientes. Y gracias a las pruebas rápidas hemos sido capaces de identificar 7.019 pacientes. O sea, ambas pruebas, como ustedes ven, aportan al diagnóstico, aportan a la detección de los pacientes. Doctora, ¿aportan al diagnóstico en qué sentido? Porque las pruebas rápidas diagnostican que hay anticuerpos que hay anticuerpos activos. Dicen que hay anticuerpos a algún virus, pero no diagnostican COVID directamente, y en ese punto habrían no solamente resultados que podrían dar por otros virus, fiebres o situaciones que pueda tener cada una de las personas, sino finalmente ser no confiables en el punto en que además pueden dar falso negativo. Ya. Gracias también por la pregunta. Definitivamente el tema del falso negativo en la primera semana de inicio de síntomas es un problema y lo podemos explicar más adelante. Sin embargo, los anticuerpos que se producen contra una infección son específicos para esa infección. Nosotros, por ejemplo, en infectología detectamos la presencia de dengue mediante anticuerpos específicos para dengue. Correcto. Detectamos la infección por VIH mediante la producción de anticuerpos específicos para VIH, y COVID no es una excepción. Los anticuerpos que miden estas pruebas rápidas son específicos para la infección por el virus del SARS-2, que es el que ocasiona la enfermedad que se llama COVID-19. Okay. Fíjese que cuando nos llegó el primer lote de pruebas rápidas, nosotros hemos corrido estas pruebas rápidas en 90 sueros de pacientes que tenían dengue, zika, chikungunya, infección por VIH y otras patologías, y de los 90 nos salió uno positivo. Quiere decir que la gran cantidad de otras infecciones no hacen lo que nosotros llamamos reacción cruzada con estas pruebas. Así que el falso positivo no es un problema muy importante. Okay. El falso negativo sí. El falso negativo es hacerse una prueba rápida, sobre todo durante la primera semana, y salir negativo. Esto sí es posible definitivamente con la prueba rápida. Existe una alta tasa de falsos positivos durante la primera semana, y es por eso que el algoritmo diagnóstico del Ministerio de la Directiva de Atención de Pacientes lo que contempla es que cuando nosotros tenemos una prueba rápida negativa, si el paciente tiene algún factor de riesgo o si el paciente tiene enfermedad moderada, no tiene que ser severa, ya desde la enfermedad moderada, inmediatamente tiene que pasar a una prueba molecular. ¿Por qué? Porque en los primeros 7 días lo que uno detecta, como usted bien dice, es el virus. Entonces, no son pruebas mutuamente excluyentes. Si la prueba rápida sale negativa y el paciente tiene un factor de riesgo, o si el paciente presenta enfermedad moderada a severa, el paciente debe ir a una prueba molecular para estar seguros de que no tiene la infección. Correcto. Doctora, entonces la pregunta es, ¿cómo están contabilizando las pruebas negativas, las pruebas rápidas que dan negativos, sabiendo que de aquí a 7 días, que además se debería hacer otra prueba para confirmar que sea negativo y que puede continuar como negativo en la contabilidad,
finalmente no estén engañando a las cifras que se están dando diariamente. La suma que nosotros vemos, por ejemplo, el día de hoy es 148.000 muestras, 131 negativas y 16.000 positivas. Con lo cual estamos haciendo una suma rápida y se están contando los falsos negativos como negativos diariamente. ¿De qué manera se asegura que se haga un buen seguimiento a estos falsos negativos en caso de que lo sean? Sí. Usted puede ver el tema de que esas 16.000 pruebas sean falsos negativos y eso no es verdad, ¿no? Definitivamente dentro de las pruebas, como les decía, que se realizan, sí puede haber un número determinado de falsos negativos. Sin embargo, en medicina no es lo más importante, no lo que determina la acción a seguir no necesariamente es el laboratorio, sino obviamente la evaluación integral del paciente con la clínica y la epidemiología. Fíjese usted podría ver exactamente el panorama al revés. Si nosotros solamente hiciéramos las pruebas moleculares, detectaríamos a la mitad de los pacientes que ahorita estamos detectando, sumando las moleculares y las rápidas. Y eso sería una situación inclusive peor. Pero cuando un paciente tiene una clínica, o sea, tiene una clínica de tos, fiebre, ha estado en contacto con un paciente COVID, o incluso estamos pensando en una transmisión comunitaria, y tiene la clínica y sale la prueba rápida negativa, como le digo, si tiene un factor de riesgo, inmediatamente va a la prueba molecular. Y si es un adolescente, por ejemplo, que tiene un poquito de fiebre, tos, etcétera, lo que se le indica es igual la cuarentena, y hacerse la prueba a los 7 días. Entonces, ese paciente va a ir con su fiebre por la calle, para nada. Ese paciente tiene que confinarse y tiene que estar en cuarentena como todo febril y sospechoso en esta época. Entonces, si nosotros no hiciéramos estas pruebas rápidas, como le decía, nosotros perderíamos a la otra mitad de pacientes que sí estamos detectando. Por ejemplo, han habido, usted conoce de estos migrantes que están regresando a sus pueblos. Se ha hecho una encuesta serológica con estas pruebas rápidas en un grupo de ellos y se han detectado que estas personas estaban infectadas con las pruebas rápidas. ¿Usted cree que las pruebas moleculares se les hubiera podido aplicar en medio de la carretera? Muy difícil, ¿no? Sin embargo, las pruebas rápidas sí, justamente están hechos para esos contextos. Se les aplica, se les identifica, inmediatamente se asume que ellos y todos sus contactos están infectados y se aplica la medida de restricción, que de otro modo no los hubiéramos identificado. Entonces, es eso, la prueba, tanto molecular como rápida, porque la prueba molecular también tiene falsos negativos, sobre todo a partir de la segunda y tercera semana. Ninguna de las dos es perfecta, son complementarias, pero sobre todo eso está también el criterio clínico y epidemiológico, y obviamente en este momento el aislamiento y la restricción. Correcto. Solamente para terminar, doctora, la situación, por ejemplo, en Argentina y en Chile ha sido una decisión de solamente contar con pruebas moleculares. Entiendo que para usted las pruebas rápidas nos están ayudando. Ha dicho, podría ser inclusive peor si no las tuviéramos. Si tuviéramos o si hubiéramos tenido la opción de tener moleculares suficientes, toda la cantidad necesaria, ¿hubiera sido una mejor opción? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros, en este momento, después de años de tener a nuestros sistemas de salud relegados, nos comparamos con Corea, nos comparamos con Alemania y es verdad, nos comparamos con Chile. Chile es un país que pertenece a la Organización de Estados Desarrollados, tiene un sistema de salud totalmente distinto. Sí. Eso no quiere decir, ellos tienen, por ejemplo, plataformas de biología molecular en muchos hospitales, lo que nosotros estamos pugnando en este momento por tener en las regiones. Entonces, eso no quiere decir que nosotros en este momento no tengamos planes de escalar las pruebas moleculares. Nosotros planeamos de acá a inicios de mayo llegar a un promedio de 1.800 a 2.000 pruebas moleculares por día. Y eso aparte de las pruebas serológicas. O sea, definitivamente las pruebas moleculares tienen que aumentar y tenemos un plan de descentralización en este momento.
Como Solo no para podemos terminar. implementar todas las regiones con laboratorios muy sofisticados, lo que nosotros estamos haciendo es comprar equipos cerrados que puedan implementar estas pruebas moleculares de manera automatizada, con una inversión menor en infraestructura. O sea, definitivamente, a pesar de nuestras limitaciones, estamos escalando las pruebas moleculares y sí, la verdad es que necesitamos más, por supuesto. Estamos en el esfuerzo. Probablemente no lleguemos a tener todas las que necesitemos, es verdad también. Tenemos que ser sinceros, pero estamos haciendo más de 1000 pruebas moleculares por día y estamos tratando de escalar al doble. Solamente para terminar y con 3 palabras, ¿cuánto están demorando en dar el resultado de las pruebas moleculares? El promedio de tiempo. Eso depende mucho de si la muestra es de Lima o si la muestra es de provincia. Lamentablemente hay zonas muy alejadas donde efectivamente la muestra toma mucho tiempo en llegar y los resultados están saliendo después de 2, 3, 4 días. En general, en Lima la respuesta es mucho más rápida y está saliendo entre 24 y 48 horas. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Lely Solari por esta comunicación. Muchas gracias realmente por ser tan clara con este tema. Vamos de inmediato con más información en vivo.